En la vida, cuando uno tiene metas, sueños, aspiraciones, generalmente cree que las cosas van a pasar mágicamente. En el episodio anterior de Fuera de Consulta hablábamos sobre qué hace falta para cumplir los sueños y en esta oportunidad vamos a hablar del camino que hay que hacer para lograr eso que uno desea, sortear dificultades, enfrentar desafíos y sobre todo entender cuáles son las posibilidades que tenemos para avanzar, para lograr lo que queremos. Bueno, sobre eso vamos a estar hablando con Andrea Millán, quien es locutora, es una mujer increíble, guara, que se ha hecho un camino en esta vida, es mi amiga y además yo quiero compartir con ustedes su historia para que, bueno, puedan servirles estos elementos de reflexión y sobre todo entender que en tus manos está la posibilidad de generar cambios. Así que esto es Fuera de Consulta, mi nombre es Abel Saraiva y este es mi podcast, vamos. Tal como lo anunciaba, el día de hoy, en este episodio número 84 de Fuera de Consulta, tenemos una súper invitada que es Andrea Millán. Andrea Millán, mira, le vamos a meter aplausos a Andrea. Andrea es lo máximo. Andrea es mi compañera de radio y además nos hemos hecho amigos y sé de primera mano que eres una mujer luchadora, que trabajas desde muy chama, te has hecho un camino en esta vida y yo quisiera que comenzáramos este episodio hablando de qué crees que ha sido necesario para llegar a donde estás hoy. No, es que no es una sola cosa, son muchísimos factores que han permitido que de pronto tú me veas y digas, oye, qué lejos ha llegado, pero yo podría llegar más lejos. Okay. O de pronto, si lo comparas con otra persona, que es algo que nos pasa a todos, decimos, bueno, yo he llegado lejos, pero podría llegar más lejos, y hay personas que han llegado más lejos que yo. Entonces, eso es una de las cosas que me gustaría como hablar el día de hoy. Son muchos factores, es decir, hay cosas que van a ser externas y otras que van a estar dentro de ti. Incluso la familia afecta muchísimo y tiene mucho que ver en este tema. Comencé para entrar de pronto en mi vida, que es de donde puedo Claro, hablar. es que justo te iba a decir, ¿cómo ha comenzado este camino para ti? Sobre todo entendiendo que tú eres alguien que tiene ya, a pesar de ser una mujer joven, tienes tiempo en medios y evidentemente te has hecho un camino en ese sentido. ¿Cómo comenzó este recorrido para ti? Comenzó simplemente experimentando. Tuve la bendición de tener una mamá que me inscribió en todas las actividades extracátedras posibles. Es decir, yo hoy podría ser yo soy una locutora, una comunicadora que tiene un amplio recorrido, pero también podría ser una deportista que comenzó muy pequeña. Okay. Podría ser un músico que empezó muy pequeño porque estuve en clases de 4, de flauta, estuve en scout pequeña, en grupos de la iglesia. Uno no sabe si sería yo en este momento religiosa. Okay. Es decir, tuve la oportunidad de ver diferentes abanicos y entre ellos escoger cuál era el que más se adaptaba a mí. Podría estar en Estados Unidos siendo bailarina, o sea, okay, es una de las posibilidades porque tuve esa oportunidad de explorar distintas áreas del arte, del deporte. Es decir, la primera oportunidad que tienes que darte es de explorar algo. Si te gusta, te quedas. Si no te gusta, bueno, te retiras. Es que ya por ahí hay un punto de partida interesante que tiene que ver también con el tema de la crianza, de la paternidad, de la maternidad, y es ¿qué abanico de opciones? O sea, ¿cuál es el techo que tú le proporcionas a tu hijo? Yo creo que el techo que tú le das a tu hijo tiene no solo que ver con temas materiales, que de eso pudiéramos hablar, sino de oportunidades. O sea, ¿de qué tamaño es el universo que tú le estás dejando a tu hijo? Bueno, del tamaño de lo que le permitas explorar. Exactamente, porque posiblemente tengamos a un chamo en el colegio que le va súper mal en matemáticas, pero no sabemos si en un futuro él va a ser un Gabriel García Márquez. Claro. Entonces, con esas herramientas en las áreas en las que tú te puedes desenvolver, que se te da cómodo, que te gusta, a partir de este punto, de que siempre hay un gusto y que a partir de eso tú puedes explorar y expandir ese conocimiento y aprender muchas otras cosas, bueno, es clave para mí. Claro. Eso fue una de las cosas que marcó la diferencia, digamos, en mi infancia, que la hizo distinta a los de los demás, sí, que la hizo distinta de pronto a mis compañeros de clase. Cuando tenía 16, comencé a trabajar en un programa infantil. En Venezuela, por cierto, hay un permiso que te otorga la LOCNA, que en donde tú dices que, bueno, quieres ser un joven trabajador. Para mí esto era un hobby, pero ahí aprendí la importancia del trabajo y de la seriedad. Algo que
que me decían mucho cuando estaba pequeña, Andrea es muy seria. Es muy seria porque... Y echadora de broma también, o sea, tiene las dos caras. Tengo las dos caras, pero en cuanto al trabajo, y luego te das cuenta de que hay personas que están detrás de ti, que tienen una experiencia que tú debes respetar, sin dejar a un lado que tú tienes también tu talento y todas tus capacidades. Entonces aquí volvemos a manejar dos panoramas. Está tu, digamos, ego, que no soy yo sola la que habla acerca del ego. Muchos artistas dicen que hasta cierto punto el ego es necesario. Y está también esa humildad de aprender de, oye, esta persona tiene muchos más años que yo y tiene mucha más experiencia, ¿qué puedo aprender de ella? Sí. Y fíjate, tú decías ahí, yo creo que el ego, que siempre es un tema que la gente pregunta, entonces el problema es el ego. Bueno, mira, el ego es necesario porque tú finalmente necesitas tratar de integrar eso que eres y haces el mejor esfuerzo que puedes. El ego es como yo digo que el ego es como una colcha de retazos, de lo que te dijeron, de lo que tú viste, o sea, tú construyes esa identidad de quién crees que eres a partir de muchos factores. Es algo que, a ver, lo que somos nos trasciende a eso, o sea, lo que somos es más que lo que nos dijeron que podíamos ser, pero tú tienes que tener algo de que agarrarte y ese ego puede ser un punto de partida. Pero fíjate que es interesante porque yo creo que lo que uno tiene que hacer es ponerlo en perspectiva, ¿no? Porque fíjate que a pesar de que quizá cuando empezaste haciendo televisión en Barquisimeto, de repente no te imaginabas que ibas a tener un programa de radio en horario estelar en Caracas en este momento de tu vida. Pero fíjate que cuando yo empiezo a preguntarte por tu recorrido, lo primero que tú dices, bueno, sí, yo puedo haber logrado unas cosas, pero también soy consciente de que hay gente que ha logrado mucho más que yo y que todavía hay mucho más que puedo hacer. Entonces, claro, es una manera de decir, bueno, sí, yo puedo reconocer algo, pero también puedo ver lo que me falta. O sea, es como entender que tú juegas como un papel dentro de una película, pero que no es la película completa. Que además, me parece, ayer estaba pensando acerca de este tema, cada pieza, digamos, va encajando en un se me olvidó la palabra, en un rompecabezas gigantesco. Claro. Entonces, en este episodio de tu vida, posiblemente tú estés aprendiendo algo que vas a necesitar más adelante. Sí. ¿A dónde voy con esto? Por ejemplo, hace 2 años yo me mudé a Caracas, no con el trabajo de mis sueños. Yo tenía en mente que quería un programa, que quería estar en un medio reconocido en la capital y que fuera difundido a nivel nacional. Esa era mi meta. ¿Okay? Entonces yo digo, bueno, lo primero que tienes que hacer es irte, es moverte. Entonces me muevo a la ciudad. Pero te moviste con algo seguro, o sea, en el momento que llegaste a Caracas... Me moví con un trabajo, pero que era completamente distinto a lo que yo aspiraba. A eso iba, o sea, no fue que tú te viniste de Barquisimeto porque te dijeron, mira, Andrea, vente a Caracas que tienes un programa de radio garantizado. Porque la oportunidad no llega en bandeja de plata. Tú tienes que trabajarla y segundo, prepararte para. Es decir, no esperar a que la oportunidad llegara. Yo me preparé para. ¿Qué hice? Trabajaba en un departamento de ventas. Si yo me quiero mudar, o sea, tú pones la meta alta, ¿ok? Y luego vas haciendo escalones. Si tú te quieres mudar a Caracas y esa es tu meta, tú primero tienes que saber al menos moverte. Claro. Entonces yo agarré el mapa de Caracas en mi trabajo, haciendo la estructura de ventas y definiendo zonas y posibles compradores. Y dije, yo me lo voy a aprender, porque en un futuro yo voy a necesitar moverme en Caracas. Pero mira qué interesante, además llegaste con un tema de ventas y otra cosa, y sobre todo dijiste algo distinto. Que quien escuchó el episodio anterior, y si no lo han escuchado, vayan a escuchar el episodio anterior, yo hablaba sobre el asunto de realizar un sueño, y para realizar un sueño, o sea, tú tienes que darte en la vida el permiso de soñar algo, aunque sea una cosa abstracta y loca, está bien. Ahora luego, y alto. Ahora luego tú, porque ¿quién dice que eso no va a pasar? Yo, por ejemplo, he logrado cosas en mi vida en este momento que hace 5 años consideraba imposible, ni mi sueño más delirante. Pero ¿qué pasó? Ok, este es mi sueño. Ahora, ¿dónde estoy? Hay un trecho. Bueno, en ese trecho yo tengo que descomponerlo en objetivos, en cosas concretas que se puedan lograr y cuál es más o menos la secuencia. O sea, porque, por ejemplo, si yo quisiera tener una casa, es difícil llegar a tener la casa sin ni siquiera haber tenido un carro. Entonces, pero el carro está más cercano que la casa, pero incluso puede que pase. Y antes del carro puede que esté la moto. Entonces, claro, pero en la medida en que ya tú le vas poniendo como, le pones rostro, le pones imagen, le das dimensión a eso que quieres,
en esa medida, entonces ya tú por lo menos lo puedes reconocer y sabes hacia dónde dirigir tus esfuerzos. Entre más específico, mejor. O sea, tiene que tener ojos, boca, nariz, todos los detalles. Ahí hay una anécdota que escuché en una oportunidad de un sacerdote y siempre la llevo a la vida, porque él decía que se consiguió una señora divorciada o viuda, no recuerdo específico, pero que ella le pidió a Dios un hombre que llegara a su vida, que estuviera enamorado de ella, que estuviera enamorado de sus hijos, que, bueno, lo describió con todos los detalles. Y se le olvidó un único detalle, y es que a ella también le tenía que gustar. Entonces, llegó el hombre ideal, llegó el hombre perfecto, estaba enamorado de ella, estaba enamorado de sus hijos, pero no le gustaba a ella. Claro. Entonces, cuando nosotros construimos un sueño, tiene que ser específico. Vamos a ponerle nombre y apellido. No, eso merece, no vamos a ponerle tiempo, porque el tiempo también nos hace querer compararnos, nos frustra en el camino también. No le pongamos tiempo, pero vamos a sacarle provecho a la oportunidad que tenemos hoy. Hace poco tú estabas en una conversación donde yo decía que yo sacaba lo mejor de las personas que tenía alrededor y se burlaron de mí y me dicen, ¿de dónde sacaste eso? De una imagen en Pinterest. Y yo luego me quedé reflexionando acerca de eso y va un poco más allá. Es decir, tienes que ser auténtico, pero cada etapa de tu vida te está enseñando una lección, te está dando una herramienta. Yo lo voy a poner, aprovechando que estoy contigo. Sí. Yo antes era un poco descuidada, digamos, con mis objetos tecnológicos. Y me consigo a Abel, que es súper cuidadoso, que es súper meticuloso. Entonces, muy a mi manera, yo tomo esas cosas positivas. Yo digo, hoy Abel me está enseñando a ser un poco más ordenada, porque no guardo los cables de forma de que no se vayan a dañar, por ejemplo. Que bueno es tener de pronto un estuche para cada artículo, que más allá de ser una manía, es algo que va a permitir que tus objetos duren más, que los vas a cuidar. Entonces, sacando esas cosas de pronto más prácticas, a veces si nos sentamos a analizar, podemos sacar grandes enseñanzas. Qué cool es cuando consigues a alguien que se suda sus cosas y es fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica es lo difícil. Es que ahí está el tema. Esta persona le costó muchísimo ganarse sus cosas y al mismo tiempo las cuida. ¿Cómo lo llevo a lo práctico? Ahí es donde está. Copia esas conductas. Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo en dos grandes bloques. Uno, creo que todo te enseña. De hecho, en el hinduismo, la gente habla, por ejemplo, de la figura del gurú, que es como un maestro. Pero existe una figura opuesta, que es el umpa gurú. Es alguien que incluso equivocándose, haciéndote daño, esa persona te enseña algo, lo cual no quiere decir que tú desees que eso pase, pero alguien con su error también te muestra un camino que tú dices, no lo quiero recorrer. Entonces siempre hay algo que aprender de la gente que te rodea, de los problemas que te pasan. Ahora, en el otro sentido, fíjate, por ejemplo, mi relación con los objetos. Uno pudiera decir, bueno, este tipo es muy obsesivo. Tengo algo de obsesivo, pero luego hay un asunto de cuánto esfuerzo hay detrás de cada cosa, porque para mí hay gente que tiene las cosas y no se detiene a analizarlo, pero todo lo que yo he hecho en mi vida viene de un sueño. O sea, por ejemplo, hacer el podcast era un sueño, y los primeros episodios, por ejemplo, recuerdo que fueron hechos de una manera tan artesanal que hoy me da risa, y hoy lo hablábamos, de hecho, en el día que grabamos este episodio, teníamos programa de radio más temprano, y Mariana Marval, que es nuestra compañera en el programa, y también amiga, ella fue la segunda invitada del podcast. Y yo me acuerdo que cuando yo le digo cómo quería hacerlo, ella me preguntó si tenía los equipos como para hacerlo, y yo, equipos. Y entonces, claro, ahí busqué resolver de una manera súper endógena, y sin embargo salió. Y hoy, cuando yo veo, digo, yo vengo de ahí, vengo de que una vez me acuerdo que se me espichó un caucho del carro cuando yo estaba comenzando como el proceso de conquista de mi esposa. Y en ese momento pensé que iba a tener que picar el carro porque no iba a poder pagar un bendito caucho nunca. Con lo que ganaba me iba a tardar 3 años en comprar un caucho. Entonces yo sentí que la vida, ¿sabes?, estaba perdida. Y después, cuando no pierdes la capacidad de soñar, cuando no pierdes la idea de que las cosas se pueden lograr, entonces la cosa cambia. Fíjate, yo hoy digo, tú me presentas un sueño y me dices, Abel, ¿tú crees que tú, qué sé yo, pudieras terminar haciendo documentales de Nat Geo en la sabana africana? Y yo digo, ¿por qué no? O sea, si ese fuese mi sueño, yo sé hoy que he logrado cosas que no creía que eran posibles, y ahora que creo que todo lo que me propongo medianamente lo puedo lograr,
Claro, salvo ser que si futbolista del Barcelona, ya estoy muy viejo para la gracia, pero... Claro, hay que también ponerse metas realistas. Claro, con criterio de realidad, pero yo no dejo de soñar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tus logros vienen asociados a sueños, entonces cada objeto, cada cosa tiene una historia, entonces tú lo respetas. A lo mejor ya ese objeto tú no lo vas a usar más o tienes algo mejor, pero lo tratas con el respeto de algo que representó un sueño para ti y sobre todo porque, al menos a mí, nadie me ha regalado nada. Y ahora justo voy con eso contigo, porque fíjate, tus padres tienen la oportunidad de hacer todos estos cursos, de tener todas estas experiencias, y sin embargo, tengo la impresión de que no es que tú venías de una familia hipermillonaria, que te iban a dar todo para que tú tuvieras todo en bandeja de plata, y entonces, ay, la niña quiere hacer radio en Caracas, vamos a pagarle publicidad, vamos a pagarle una entrada en un programa, no. Que es súper válido si esa es tu oportunidad. Si tienes esas herramientas para adelante. Si tienes esas herramientas, porque hace poco hablábamos de los baby boomers, ¿verdad? Que son estos jóvenes que son hijos de un famoso. Pero ¿cuántas personas son hijas de un famoso y no han tenido de pronto el ímpetu, no han tenido el talento, la disciplina de lograr grandes cosas? Entonces, entendiendo que hay personas que hicieron más con menos, siempre hay alguien que tiene menos. Sí, y duda. siempre hay alguien que tiene más. Entonces, partiendo de este punto, tú dices, ¿cómo esa persona que tenía menos que yo lo logró? Y cómo esa persona que aunque tiene más que yo, de pronto no lo ha logrado. Ese pensamiento, tú dices, oye, eso me va a ayudar a echar para adelante, como dice uno aquí en Venezuela. Otra de las cosas, yo siempre digo que cada momento malo es una enseñanza para decir, yo vengo de ahí atrás. Es decir, cuando yo me vengo a Caracas, hice una maleta, metí 2 pantalones, 2 camisas, unos zapatos deportivos y unas sandalias. Y nos vamos. Y los sueños. Y los sueños, tal cual, y los sueños. Y aquí quisiera hacer una acotación, siempre es importante de las personas que nos rodeamos cuando tenemos un sueño, porque para mí no hubiese sido posible sin el apoyo de mi mamá. Más allá de económico, el apoyo de mi psicólogo, de pronto, sí, que lo llamé en un momento de crisis, que ha sido quien me ha enseñado a manejar todas estas situaciones y emociones, y el apoyo de mi mamá. Ella ha sido mi pilar, ella es la que cuando yo le digo, me quiero devolver, me dice, no, hija, si tú te quieres devolver, esa es tu decisión, pero si estás en una situación compleja en donde tú realmente no te quieres devolver porque estás luchando por tu sueño, quédate, yo te apoyo, tú vas a poder. Alguien que cree en ti, qué importante es que alguien crea en ti. Es súper importante, no es que tú vas solo por la vida, tú y tu ímpetu, no, necesitas a alguien que te apoye, que de vez en cuando te dé una palabra de aliento, porque sí, yo creía en mi sueño y yo estoy convencida de que lo puedo lograr, pero necesitas en ese momento, cuando te tambalea la confianza, el autoestima, alguien que te anime y te diga, vamos, tú puedes. Entonces, partiendo del punto de, ya yo pasé por esta situación que fue súper compleja, llegar a una ciudad como Caracas, sola, sin tener dónde vivir y tener que buscar todo desde cero, ¿verdad? Te dice que lo que viene es ganancia. Entonces, las cosas que tú vas alcanzando, hay un momento en el que no te pueden tambalear, porque tú dices, es que ya yo me vine a la ciudad, a una ciudad que no conocía, sola. Y entonces, es una ciudad hostil, no es una ciudad nada amigable. No, exactamente. Entonces, cuando tú partes de ese reconocer también esas situaciones negativas, te permiten avanzar. Tú dices, yo vengo de acá, yo puedo hacer esto una y otra vez. Es decir, yo me puedo mudar no a Caracas, sino a Berlín, y voy a aprender una y otra vez porque estoy receptiva a las enseñanzas que tenga la ciudad. ¿Sabes qué? Eso que yo tengo una manera un poco más tosca de decirlo. Yo digo, yo nací desnudo. O sea, yo recuerdo siempre que nací desnudo, que yo nací sin nada. O sea, nací en el seno de una familia, pero yo vine al mundo desprovisto de cosas, a pesar de que en la vida, quien me conoce sabe que a mí me encanta un objeto, una herramienta que me ayuda a... Y cuando hablamos de cosas, no solo son cosas materiales, porque lo primero que se nos viene a la mente es, sí, nacimos sin ropa, sin zapatos, pero también nacimos sin experiencia, cosas que vamos adquiriendo con el tiempo. Totalmente, y luego sucede que cuando tú has superado dificultades, entonces se te viene una nueva y recuerdas que tú las pudiste superar. O sea, por ejemplo, y eso a mí me sucede que en este punto de mi vida me he vuelto como menos aprehensivo de repente con lo que tengo. O sea, trato siempre de estar en un lugar mejor, pero no me quedo como aferrado a la idea de, ¿y si lo pierdo?
bueno, sé que puedo volver a comenzar. O sea, sé que, por ejemplo, he tenido experiencia y esa experiencia no me devuelve al punto cero. O sea, incluso si tengo un retroceso, esa experiencia lo que me permite es saber... Es que ahora, no empiezas desde cero. No empiezas desde cero. Empiezas en la mitad. Empiezas en la mitad. Incluso, porque ya te los golpes te los llevaste. Claro, incluso te da la oportunidad de que si te toca echar unos pasos hacia atrás, más bien puedas reconstruir, reordenar tu vida para lograr algo incluso superior a lo que tenías. Pero ¿qué sucede? Que cuando tú no te atreves a soñar y por lo tanto no te atreves a arriesgarte ni a equivocarte, el repertorio de habilidades que tú vas a tener es más limitado. Tú decías cuando hablábamos sobre tu infancia, la idea de que si tú, por ejemplo, tienes un niño y lo llevas a la escuela, que es importantísimo que lo lleves a la escuela, pero solo lo llevaste a la escuela y a la casa y luego te olvidaste y lo dejaste pegado frente al televisor, él va a tener unas herramientas. Ahora, compara esas herramientas con la del niño que también hizo deporte, que aprendió un idioma, que compartió con otros niños, que jugó. O sea, es decir, si tú le das nuevas herramientas, tú no sabes qué camino va a tomar. Que va más allá de si se convierte en una Yulimar Rojas. No. O si se convierte en una Maite Delgado. Yo siempre digo y desearía que si en algún momento tengo hijos, ellos practiquen una actividad extracátedra. Sí. En el momento en el que tú, a los 5 años, dices, las reglas de este espacio es que yo venga con el cabello prensado en gelatina y traiga mi termo de agua, ¿verdad? En el momento en el que tú entiendes que en ciertos espacios hay unas normas, hay unas reglas que tú tienes que cumplir y que para llegar a ser como tu profesora tienes que esforzarte, tienes que practicar, entonces ahí te cambia el esquema mental. Absolutamente. 100%. Cuando tú le enseñas esa disciplina a un niño desde pequeño, más adelante se le va a hacer mucho más fácil, digamos, aprenderla Claro. o adaptarse. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeña, estaba de moda Somos Tú y Yo. Ok. Esto es una anécdota súper, o sea, me marcó. Estaba de moda Somos Tú y Yo estaba en el programa, mi programa era de 3:30 a 5 de la tarde, y Víctor Drija acababa de salir de esta generación. Okay. Y estaba dando entrevistas. Pero resulta que el espacio que le dieron a mi programa fue muy corto. Y luego él iba a estar en el programa de las 6 de la tarde. Resulta que muchos niños se quedaron, ¿verdad?, en ese espacio. Mi mamá me dijo, no, nosotros nos vamos. Y nos fuimos. Al lunes siguiente, han hecho una reunión de producción en donde nos han regañado a todos. Mi mamá, me hizo quedarme, ¿verdad? Aunque yo no estuviera, digamos, incluida en el regaño, mi mamá me dijo, no, tú vas a quedarte porque vas a entender también cómo se manejan estas normas. Y me calé ese regaño que no era para mí. Ahí entendí, mira, hay cosas que tienes que, o sea, ahí aprendes también el respeto al trabajo de los demás. Sí. Cuando yo entendí que mi camarógrafo tenía que hacer unas maromas, digamos, para que yo estuviera enfocada y saliera bien en pantalla y que por eso no me podía mover, aprendes a respetar el trabajo de otros. Respetar el espacio de los demás también te permite tener mejores herramientas para poder lograr y cumplir sueños. Sí, creo que cuando uno va creciendo y vas madurando, entiendes que nada pasa sin esfuerzo. O sea, por ejemplo, cuando tú escuchas un programa de radio, por ejemplo, tú percibes las voces de los locutores. Pero detrás de los locutores tienen que haber una gente que opere, tienen que haber productores, tienen que haber personas que hacen posible que eso que tú estás disfrutando a través de un vehículo, que son las personas que están hablando, los locutores, hay todo un proceso detrás. Entonces, claro, cuando vas entendiendo la complejidad, te vas volviendo mucho más respetuoso del proceso y también creo que respetuoso del camino que la gente hace. O sea, yo entiendo que uno no puede, a veces uno, sobre todo el que simplifica, es porque desconoce. Porque cuando alguien conoce en profundidad algo, tiende a valorar detalles, ¿no? Entonces, por ejemplo, y para mí que la radio ha sido una experiencia nueva en este rol, qué sé yo soy un fan del asunto de la musicalización de la radio, de las cortinas, de ese tipo de cosas, porque cuando yo escuchaba radio nunca me daba cuenta. Porque no eres de pronto tan sensible. Pero ahora lo aprecio tanto y digo, mira el arte que hay entre que eso que yo estoy diciendo conecte musicalmente con algo. Eso me parece, o sea, yo todos los días disfruto tanto eso. Y ahí está el secreto. No significa que para apreciar la radio tengas que trabajar en radio. Claro. No, es que cuando tú entres a un nuevo espacio, aprendas de
todas las personas que están en ese círculo. Sí. Yo aprendí en una empresa de café la importancia del tostador y poco se habla, casi nadie habla del tostador y del trabajo arduo que hacen porque están sometidos a altas temperaturas, a altos ruidos. Entonces eso te va permitiendo entender cada proceso. Yo estaba en un área de ventas, pero luego para poder vender mi producto bien tengo que entender primero al tostador, y así en todas las áreas de nuestra vida. Incluso, otra de las cosas que ayer, pensando acerca del podcast, de la temática, también el tema de la edad. Una de las cosas que, digamos, llama la atención, o que ha llamado la atención, pronto ya dejará de llamar la atención, pero durante mucho tiempo fue mi corta edad. Sí. La edad que tengo, ser la niña, incluso el Andreita, que todo el mundo me ponía en mi nombre, que es Andrea, no Andreina, por cierto. Ese Andreita, que lo entendí por mucho tiempo como una demostración de cariño, pero también en el proceso se vuelve una demostración de superioridad. Ahí volvemos al ego y a la humildad que tienes que tener. Claro. Por un lado, reconoce tu talento. Yo soy esto, yo soy lo otro, que va más allá de yo soy locutora de un programa de radio. Sí. Porque si nos anclamos en un cargo, en una determinada posición, luego vamos a sufrir las consecuencias. Absolutamente. Vamos a sufrir las consecuencias porque estamos anclados en eso. Entonces, tener bien claro y de vez en cuando decir quién soy yo más allá de... ¿Quién es Abel Saraiva más allá de Secodap? Sí. Si a ti mañana te quitan Secodap y dejas de ser el coordinador adjunto, ¿quién eres tú? ¿Quién es Andrea sin la radio? Entonces ese ego que tú dices, bueno, yo soy una tipa talentosa, que puede salir adelante, tengo capacidad, tengo X cantidad de habilidades. Y luego está la humildad, porque si bien es cierto, yo tengo un factor, digamos, que me puede jugar en contra, que es la juventud y la poca experiencia, bueno, vamos a usarlo a favor. Como tú estás nuevo, digamos, tienes la capacidad de absorber más porque estás desde cero. Entonces, usar esa inexperiencia como una esponja. Así es. Yo no he tenido ninguna experiencia de pronto en temas psicológicos o en fundaciones o en cosas benéficas. No importa. Ahora, como no tengo ningún conocimiento en mi mente, voy a tratar de absorber lo más que pueda si soy, por ejemplo, si trabajo para el servicio de Secodap. Claro. Entonces, ahí se va manejando. Ahí tú acabas de decir cosas muy, muy valiosas, porque lo primero es la pregunta bueno, ¿quién soy? Esa es la pregunta de los filósofos. Es decir, en el oráculo de Delfos está escrito, conócete a ti mismo. Y no está mal sentirte de pronto desorientado. Claro. Todos, o sea, la mayoría no sabemos qué estamos haciendo. Entonces, bueno, vamos a ir empujándonos a conocernos a nosotros mismos. Es que el detalle allí está en que confundimos con frecuencia lo que somos con lo que hacemos. Y no es lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, eso fue un descubrimiento, pero ya de mi vida más adulta, donde caigo en cuenta y me digo, papana, tú estudiaste psicología. Por una convención de lenguaje dices, eres psicólogo. Pero, ¿qué pasa si el día de mañana ya yo no quiero trabajar más de eso? Entonces se acabó mi vida, o mi vida está únicamente casada a lo que yo decidí estudiar. Y nos desenfocamos y nos desorientamos horrible. Es como, incluso una persona, me acuerdo una vez que escuchando el programa, decía como, bueno, pero esto no es de psicología. Y yo digo, exacto, porque yo soy psicólogo de profesión, pero como ser humano soy mucho más que eso. Y tengo el derecho, y yo me doy la oportunidad de explorarlo. Pero ¿qué pasa? Si nunca te haces la pregunta de qué eres más allá de lo que haces, entonces tu vida se vuelve muchísimo más frágil. Y por otro lado, ¿cómo aprovechas lo mejor de cada momento que tienes? Fíjate lo que tú decías, me pareció de una belleza y una profundidad tremenda, porque si no sabes, entonces tú dirías, bueno, estoy desprovisto, pero realmente tienes el regalo de ser aprendiz, porque cuando eres aprendiz puedes sumergirte en una experiencia, descubrir y luego, más adelante... Incluso preguntar. Claro. Algo tan sencillo como que a veces el ego no nos deja preguntar, no nos deja pedir ayuda, no nos deja informarnos de nuevo, porque ya tenemos de pronto un puesto, digamos, o sí, una oposición, o una posición. En estos días vi a un locutor reconocido que dijo, yo estoy haciendo un curso de locución.
y me pareció maravilloso. Otra de las cosas que yo rescato de una figura que me parece llamativa, más allá de lo que representa para el mundo del entretenimiento, es de Patricia Zavala. Okay. Ayer les enviaba un video casualmente. Ella estuvo en el Miss Venezuela y en un reportaje decían la patito feo, la nombraban como la participante más fea de todo el concurso. Y a partir de esto ella dijo, ¿qué tengo en mi contra? Bueno, que la gente me ve de pronto fea o que me ve demasiado delgada. Vamos a usarlo como una herramienta. Se inventó el hashtag Flacataca y es como su sello, que ella ha hecho su marca en base al Flacataca. Y segundo, voy a desarrollar mi personalidad, lo que le permitió luego ganar el concurso Chica y posteriormente tener uno de los programas de entrevista más famosos de Latinoamérica, porque entrevistó desde Rihanna hasta Cameron Díaz. Es que, y sabes, hay algo, por cierto, conectando con esto, que le escuchaba también a una amiga, por cierto, a Cintia Lander, que la entrevistaba a Shirley, y ella decía, de la fama no se come. Y esto me pareció muy interesante porque, por ejemplo, cuando tú ves a alguien como Cintia, que es Miss Venezuela, que fue Miss Venezuela y que, bueno, tenía una carrera pues exitosa y reconocida, por otro lado tú dices, bueno, del reconocimiento en sí mismo tú no vives. Tú necesitas también tener habilidades y cuando la vida te pone en distintas situaciones, aprovechar tus habilidades, tus recursos también para hacerte un lugar en el mundo, para poder mantenerte, para poder estar, para poder incluso sentirte vivo, ¿no? Porque a veces que lo que te mantiene económicamente o lo que te da oportunidades no necesariamente es lo que te conecta con la vida. Y yo siempre he sido partidario de que, por supuesto, tú puedes lograr sueños que no tienen un propósito claro. O sea, es porque lo quiero y ya. O mira, estoy haciendo esto y esto me fue dando ciertas oportunidades, pero lo haces sin pasión. Mientras tu sueño está más cerca de tu propósito, mayor probabilidad tienes de lograrlo, y no porque la vida te la vaya a poner más fácil, sino porque cuando te la ponga difícil, tú te vas a poder mantener, porque no vas a estar dispuesto a renunciar a eso de manera sencilla, si te vas a comprometer con ese camino. Ahora, fíjate una cosa que me parece importante y creo hasta por extensión, o sea, creo que esto vamos a tener que lanzarle una segunda parte. Sí, una segunda, una tercera, quién sabe cuántas partes, pero tú has hecho muchas cosas, estuviste en televisión, pero luego te viniste y trabajaste en ventas, pero sé que también estuviste en una constructora. Porque los sueños, mientras los vas construyendo, pasa un montón de cosas, que es lo que tú comentas. Tú dices, ok, pero yo necesito, mientras construyo mi sueño, Claro. sí, tengo que pagar una renta, tengo que seguir comiendo. Entonces, a partir de ese punto tú dices, ok, esta es la oportunidad de seguir construyendo mi sueño. ¿Qué puedo hacer para lograrlo? Obviamente una construcción no tiene nada que ver, porque si mi sueño es llegar a televisión nacional, por los momentos, la construcción no me va a ayudar. Claro. Pero entonces tú dices, vamos a sacar el mayor provecho posible. ¿Qué voy a hacer? Voy a ahorrar, ¿verdad? Voy a ahorrar lo más posible para poder adquirir mejores herramientas para ir a cumplir mi sueño. Es decir, ese trabajo que en este momento tú tienes, que no te está sirviendo para tu sueño, o que no contribuye a tu sueño, tienes que buscarle la vuelta. Claro. Tienes que buscarle la vuelta, no hay de otra. Es decir, vamos a pensar, aprende. Fui una aprendiz desde cero en el tema de iluminación, de decoración. Me conocí todas las tiendas de iluminación de Caracas. Estuve codo a codo con un arquitecto que ahora valoro más, porque me parece que son unos genios los ingenieros eléctricos. Ahora me parecen unos genios los arquitectos. Entonces, aprovecha lo más que puedas, que de ahí tú vas a poder sacar otras herramientas. Luego tú entiendes que hay luz fresca, Okay. hay luz fría, hay luz cálida, que eso a lo mejor tú dices, bueno, pero ¿para qué me sirve? Mañana yo quiero grabar un podcast y necesito tener las mínimas nociones de iluminación. Sin duda, es que hasta de tratar a la gente, o sea, por ejemplo, trabajar con obreros, trabajar con gente distinta a ti, porque cuando tú trabajas con pura gente que hace lo que tú haces, te confundes y crees que el universo es del tamaño de tu mundo. Y tu mundo siempre es más chiquito. Entonces, ¿qué pasa? A mí en un momento me sucedió ¿Y cuántas eso. cosas puedes aprender? Claro. En una construcción yo aprendí el verdadero sentido de solidaridad, de compañerismo. Esa gente almuerza
puntual Sí. todos los días como un reloj, y más allá de ser una cuestión, tú dices, oye, qué disciplina, porque, Claro. porque así tengan hambre o no tengan hambre, ellos van y comen. A veces necesitamos esa disciplina porque hay días en los que tú tienes o no tienes ganas de hacer ejercicio. Yo quisiera tener la disciplina de uno de los trabajadores que estuvo conmigo en la obra, de decir, yo llego a las 6 en punto, a las 4 en punto me voy y a las 12 en punto almuerzo. Esa disciplina es súper valiosa. Sí. Entonces tú dices, ¿de qué puedo sacar de aquí? Incluso aprender que en cada ámbito hay un lenguaje. Claro. Eso te permite luego adaptarte mejor. Que con observación tú puedes entender que en cada ámbito hay un lenguaje, que incluso a veces uno menosprecia el trabajo de otros. Claro. Y ellos sabían tantas cosas que yo no, porque estaban en su salsa, Pero fíjate digamos, que si estaban tú en su hubieses, área. pero si tú hubieses estado ahí quejándote y lamentándote porque no estoy en el programa que quiero, porque no tengo lo que creo que me merezco, porque además eso es otro cuento, que uno cree que se merece muchas cosas porque uno tiene un sueño. No, los sueños se conquistan, uno no se los merece, es decir, uno los tiene y tú lo que mereces es que te respeten en la vida, y si te respetan, pa'lante. Entonces, Y te prometo que si tú los tratas con respeto, Te va- ellos te van claro. a responder con respeto. y en general, fíjate que ¿qué ocurre? Que si tú estás en la obra y estás lamentándote, dejaste la oportunidad de aprender. Ahora, si tú estás allí y entiendes que de todo aprendes, entonces tú te aproximas desde el respeto, desde la empatía, desde un lugar que es constructivo. Y sobre todo hay una cosa que yo recomiendo. Uno tiene que salir de su zona de confort. Si tú te dedicas, qué sé yo, a la medicina, es bueno que tus únicos amigos no sean médicos. Es bueno que te metas en un curso de algo donde te encuentres gente que piensa radicalmente distinto a ti. Que, no sé, salgas y hagas un deporte, salgas y hagas una actividad, te pongas a aprender algo que te saca de ese lugar, porque entiendes que lo que para ti a veces crees que es claro, no es claro para la gente, que hay otras maneras de pensar y eso te enriquece. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a mí me sucede con la psicología y yo estudié una rama después en el psicoanálisis que es bien enredado y tiene como una jerga, pero la gente que estudia esto se queda como entre los mismos psicoanalistas y Ok. solo le hablan a psicoanálisis. Entonces llega un momento que no te imaginas el mundo sin psicoanálisis, pero el mundo existió antes y va a existir después del psicoanálisis. Y entonces, ¿qué pasó? A empezar a entrar en contactos con maestros, con abogados, con gente que hacía otras cosas, me llevó a tener que desarrollar una manera más clara de explicar cosas complejas. Y eso Ok. es algo que yo hoy agradezco, pero entonces tú te tienes que permitir sumergirte en la experiencia. Andrea, nos queda tanto por desarrollar, pero el tiempo se nos hace corto. Entonces, esto te prometo que necesitamos un Una round. segunda Sí, parte. necesitamos una segunda parte. Y si ustedes quieren la segunda parte de Andrea, por favor, déjenlo en los comentarios, pídanla porque seguro va a ser maravilloso. Ahora, hemos hablado sobre todas las condiciones previas, todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que enfrentarse. Si tú tuvieras que darle 3 recomendaciones a la gente que sigue fuera de consulta, Ok. de qué necesitas para llegar a ese lugar, a ese sueño, a esa meta que tienes en la vida, ¿qué dirías tú? Ok, la primera es plantearla. Más allá de ser un tema de manifestación, cosa que me encantan las velitas, el palo Palo santo santo. y todas esas cuestiones, es planteártelo, ¿ok? Ujú. El primero, bueno, el segundo paso Te puedo sería, dar una ñapa, puedes meter 4. ¿qué puedes hacer hoy para contribuir un poquito? Un ejercicio práctico, corto. Es decir, hace poco yo te comentaba que estaba haciendo unos ejercicios de respiración a diario. Ujú. Y antes de ir a la radio, estoy implementando hacer ejercicios de vocalización. Eso, ¿qué puedes hacer desde lo pequeño? Y el tercero, yo diría que está difícil. Es que Ujú. con esos dos, Esos 2 te abren mucho. Yo me voy a sí, yo diría que el tercero podría ser, ¿qué tienes hoy? Ujú. ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo hoy? Que posiblemente no te esté llevando, ¿verdad? Al lugar donde tú quieres estar, pero que si le buscas un sentido, te va a dar una herramienta. Ahí está. Yo creo que, y de una de las cosas que me quedo de esta conversación contigo de hoy, es justamente tener la claridad y la conciencia
de que en cada espacio y cada oportunidad, o sea, cada momento de la vida te regala una oportunidad de aprender. Si tú sabes aprovechar las oportunidades que están frente a ti a cada momento, incluso las dificultades, tú vas a tener un pool de herramientas, vas a tener un conjunto de opciones para tu vida muy interesantes. Entender que siempre debemos estar en la posición de aprendiz, de buscar, de extraer el conocimiento, de atrevernos a preguntar, de atrevernos a salir de nuestra zona de confort. Creo que son herramientas indispensables para la vida y que definitivamente nos colaboran en el proceso de realizar nuestros sueños. Y añado a eso, y que de vez en cuando tú mismo te tienes que dar tus cariñito. palmaditas, tipo, epa, lo estás logrando, o epa, tienes talento. Sí. Porque es vital ser humilde para aprender y sentirte aprendiz, pero en el momento en el que te toque, demostrar que tú también estás preparado. Así es. Mira, vamos a cerrar como comenzamos. Cuando yo te preguntaba por tu camino, tú empezabas diciendo que bueno, que sí, que has logrado cosas, pero todavía lo que te falta. Yo creo que ahí está la clave. Disfrutar tus victorias, disfrutar esos momentos, pero al mismo tiempo saber que no te puedes dormir en los laureles. Que incluso este no es el techo. No, incluso si alcanzaste lo que te parecía que era el sueño, resulta que ese sueño es apenas una puerta para el próximo. Ahora, antes de despedir y que vayamos al próximo episodio, porfa, Andre, regálanos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. @AndreMillán_ o piso, como ustedes. Perfecto. Bueno, y la pueden escuchar, por supuesto, todas las mañanas en Venezuela, en Circuito Líder 94.9 FM y también a través de la web www.circuitolider.com. Allí de 6 a 9 de la mañana en Encendidos está Andrea y por supuesto yo tengo el lujo y el placer de estar allí con ella también en el programa. Por supuesto no dejen de seguir las redes de Fuera de Consulta, @Fuera de Consulta en todas las plataformas, @Belsaraiva, y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, Gracias me a ti. encantó.